Hola, hola, hola mis estudiantes, aprendices, curiosas y curiosos, amantes de la gramática. Nos volvemos a encontrar en un nuevo video. Otra vez gramática, dirán ustedes. Bueno, es necesario aprenderla. Y no sabía cómo empezar el video, así que me puse a pensar, y ya que estamos hablando de pensar, dije, rara vez nos ponemos a pensar en la gran cantidad de palabras que abarca nuestro idioma. Mucho menos en que esas palabras conforman conjuntos que derivan en diferentes clasificaciones, cuyo estudio y resolución lleva a cabo la morfología, una de las tantas ramas de la gramática. Por ejemplo, ¿pensaron alguna vez qué es una piara? No, ¿verdad? ¿Y un narval? ¿Y la parsimonia? Para empezar, todas esas palabras son sustantivos. Y aquí vamos a aprender un poco más cómo reconocerlos y, más importante aún, la forma correcta de utilizarlos. Comenzamos. Dentro de la gramática española existen varios tipos de palabras. Por ejemplo, los adjetivos, los verbos, los artículos, las invariables. Y dentro de ellas están también los sustantivos, que es a lo que nos vamos a referir en este video. En principio vamos a hablar de la primera clasificación de este tipo de palabras. Vamos a decir que según su significado, los sustantivos se clasifican en propios y comunes. Segunda cuestión. Comenzaremos por los sustantivos propios. Y a prestar atención porque hay algunas cuestiones que he observado generan cierta confusión. Así que vamos despacio. Los sustantivos propios entonces. ¿Qué son los sustantivos propios? Bueno, son palabras que distinguen a un individuo, por ejemplo, Juan, una institución, por ejemplo, Ministerio de Justicia, o un lugar, por ejemplo, Río Grande o Río de la Plata, de los demás de su especie, es decir, los individualizan. Además, y esto es importante porque veo que no siempre se lleva a cabo, se escriben siempre con mayúscula inicial. Si no tiene mayúscula inicial pasa a ser un sustantivo común, y un nombre como Juan, escrito con J minúscula, es un error de ortografía. Seguimos. Los sustantivos propios tienen su propia clasificación interna. Están los antropónimos y los topónimos. Primero, antes de entrar de lleno en la clasificación, vamos a aclarar qué significa antropónimos. Procede del griego, antropos significa ser humano, onoma, nombre. Cuando se juntan y se latiniza, se forma la palabra antropónimos. Y fíjense que nimos, que sería lo que deriva de onoma del griego, tiene que ver con nombre. Es decir, que todas las palabras terminadas en nimos sabemos que es el nombre de algo. Por ejemplo, sinónimos, nombres semejantes, antónimos, nombres opuestos. Y así todas las palabras terminadas con nimos, como por ejemplo hiperónimos, ¿qué más? Homónimos, y etc. Bien, ahora vamos a definir qué son los antropónimos. Antropónimos se refieren a los nombres y sobrenombres de las personas, animales y cosas personificadas. Vamos con cada uno de ellos. Por ejemplo, Diego Maradona es un nombre. Si yo utilizo su sobrenombre, Pelusa, sería con mayúscula, el sobrenombre de Diego Maradona. Pero si en otra oración yo digo, por ejemplo, estoy limpiando la pelusa, en ese caso es un sustantivo común y no va con mayúscula. Vamos a la segunda cuestión. Flipper, el delfín famoso del cine, es el nombre de un animal. Pero, por ejemplo, mi perro se llama Malacara y ese Malacara de mi perro va con mayúscula, porque es el nombre del animal. En tanto, Afrodita es la diosa griega del amor, es el amor personificado y por eso va con mayúscula. Y, por ejemplo, la belleza, si estaría personificada, también iría con mayúscula. Para que se hagan una idea, por ejemplo, si en una película aparece la muerte, digo una película porque casi siempre aparecen en las películas, la muerte hablando con una persona, esa muerte, cuando le dicen muerte, va con mayúscula. Pero si, por ejemplo, en una oración digo, este pueblo se distingue por la muerte, no iría con mayúscula porque en ese caso sería un sustantivo común. Vamos ahora con los topónimos.
También vamos a ver de dónde viene la palabra. Procede del griego, como el anterior. Topos, habrán conocido el animal que vive en la tierra, tiene que ver con el lugar. Y onoma, igual que en el otro caso, con nombre, es decir, que es el nombre de los lugares. Veamos entonces la definición. Se refieren a los nombres geográficos. Por ejemplo, Merlo, San Luis, Argentina, Río de la Plata, Cordillera de los Andes. Fíjense que en el caso compuesto de Río de la Plata y Cordillera de los Andes, Río y Plata van con mayúscula, Cordillera y Andes también, porque individualiza a ese lugar. Las palabras invariables, como la preposición de y el artículo la o los, no van con mayúscula. Recuerden que las calles también son lugares geográficos. Si una calle se llama 12 de octubre, empieza con un número, 12, no va con mayúscula porque es un número, de preposición, y en ese caso octubre va con mayúscula. Si es octubre el mes, va con minúscula, porque no es un lugar. ¿Se entiende? Vamos ahora a los sustantivos comunes. ¿Qué diferencia existe entre los sustantivos comunes y los sustantivos propios? Nombran a cualquier ser, por ejemplo, perro; objeto, por ejemplo, computadora; sentimiento, por ejemplo, confianza; o acción, por ejemplo, revisión, sin diferenciarlos de otros de su misma especie, es decir, indicando su pertenencia a una clase, pero sin individualizarlo como si lo hacía el sustantivo propio. Estos sustantivos se clasifican, como muchos de ustedes ya saben, en abstractos, concretos, individuales y colectivos. Otra vez pido que presten atención porque he observado que cuando se enseña esto, sobre todo en la escuela primaria, muchas veces se dice que el abstracto es lo que no se puede ver ni tocar. Y hay un error con ese concepto. Lo mismo pasa con los individuales y colectivos. Vamos a ver uno por uno para que se entienda bien cómo definir este tipo de conceptos dentro de lo que son los sustantivos comunes. Y una cosa más importante, cuando se clasifican los sustantivos propios y comunes, si es uno, no puede ser el otro. Si una palabra, como dijimos anteriormente, pelusa, está con minúscula, es un sustantivo común. Si está con mayúscula, es un sustantivo propio. Y si es propio, no puede ser ni abstracto, ni concreto, ni individual, ni colectivo. Espero que se haya entendido, porque esas clasificaciones pertenecen a los comunes. Bueno, ahora sí, vamos con los abstractos. A ver, ¿qué son los abstractos? Nombran sentimientos, emociones y cualidades que carecen de existencia independiente. Solo existen en algo o alguien que los produce o posee. Quiere decir que estos sustantivos refieren a cuestiones que no pueden existir por sí solas. Veamos los ejemplos para que se entiendan mejor. La belleza. Para que exista la belleza, para que se entienda lo que es la belleza, alguien la debe poseer o algo lo debe poseer. Igual que la soledad, la confianza, la admiración, la redondez. No tienen existencia propia. ¿Se entiende? Solo existen en algo o alguien que los produce o posee. Es verdad que no se pueden ver ni tocar la belleza, la soledad, la confianza, la admiración y la redondez. Tampoco se pueden representar. Si hay que dibujar, por ejemplo, la belleza, ¿cómo se dibuja la belleza? ¿Cómo se dibuja la soledad? ¿Cómo se dibuja la alegría? No se puede representar. Es una idea, por eso son abstractos. Van a ver ahora qué son los concretos y dónde suele cometerse el error. Nombran objetos, lugares y seres que tienen existencia independiente, a diferencia de los abstractos que no pueden existir por sí solos. Y esta existencia es en la realidad o en la imaginación. Por lo tanto, hay sustantivos concretos que no se pueden ver ni tocar. Ahí está el primer error, que casi siempre se comete. Son aquellos que son perceptibles por los sentidos y representables en la mente. Veamos los ejemplos. Zapato. Si les pido que dibujen un zapato, está bien que cada uno va a dibujar un zapato distinto, pero se puede representar, igual que un río, el perfume, por ejemplo. El perfume de una flor. ¿Se puede ver? ¿Se puede tocar? No, pero lo puedo percibir a través de los sentidos, lo puedo oler. Por lo tanto, es un sustantivo concreto. Lo mismo ocurre con hada. Un hada no se puede ni tocar. De hecho, existe solo en la imaginación. Yo sé que alguno va a decir que vio un hada, pero bueno, no importa, no vamos a discutir eso.
El tema es que se puede representar. Si yo pido que dibujen un hada, cada uno dibujará un hada distinto, pero van a dibujar un hada. Hay una idea concreta en la mente de lo que es un hada. Y lo mismo ocurre con un ángel. Lo mismo. Seguramente alguien va a decir que vio un ángel. Bueno, no vamos a discutir eso. Y puse esa palabra a propósito porque aquí, por ejemplo, está con minúscula. Es un sustantivo común. Si estuviese con mayúscula, sería un sustantivo propio y no podría estar ahí. Ni en concreto, ni en abstracto, porque ya no es común, ya es propio. Va a otra clasificación. Si es uno, no puede ser el otro. Seguimos. Individuales. Aquí también se cometen errores. ¿Por qué? Porque la definición dice, nombran en singular un solo ser u objeto. Vamos a los ejemplos. Caballo, casa, rosa, niño. Bien. ¿Qué ocurre si yo le pongo S a cada una de esas palabras? Caballos, casas, rosas, niños. ¿Dejan de ser individuales? No. Porque el ser individual, es decir, aquello que representa el sustantivo individual, es la unidad. Después yo lo puedo pasar al plural. Sería un sustantivo individual en plural. ¿Se entiende? Caballos sería un sustantivo individual en plural. Y caballo sería el sustantivo individual propiamente dicho. Y aquí es donde se comete el error es con los colectivos. Nombran, aunque estén en singular, un conjunto de seres u objetos. Por ejemplo, tropilla, conjunto de caballos. Piara, conjunto de cerdos. Pero también puedo decir tropillas. Muchas tropillas, muchas piaras. Serían muchos conjuntos de caballos, muchos conjuntos de cerdos. En ese caso siempre es colectivo porque es una palabra que implica un conjunto. En el otro caso siempre es individual porque es una palabra que implica la unidad de ese ser. Si es uno, no puede ser el otro. Recuerden, si es común no puede ser propio, si es abstracto no puede ser concreto, si es individual no puede ser colectivo. Una forma de reconocer los sustantivos comunes, si es que surge alguna duda, es recordar que casi siempre van acompañados de un artículo. Puede ocurrir que estén al lado de un pronombre, pero casi siempre, si surgen dudas, pongan el artículo al lado, por ejemplo, la belleza, y suena bien. En cambio, los adjetivos casi siempre van acompañados de un sustantivo. Por ejemplo, el hombre bello, hombre sustantivo, bello adjetivo. O la mujer bella, o la mujer hermosa, mujer sustantivo, hermosa adjetivo. Y mujer va acompañado del artículo, la mujer, el hombre. Van acompañados casi siempre los sustantivos comunes de un artículo. Los sustantivos propios no llevan artículos porque son propios. No puedo decir el Juan, está mal dicho. Yo sé que hay gente que lo dice, pero está mal dicho. Juan va sin artículo porque es un sustantivo propio. Y siempre los sustantivos propios comienzan con mayúscula. No sé por qué supongo que mucha de la información que han adquirido a través de este tutorial para muchos de ustedes ha sido nueva, porque no es relevante. Es decir, ¿a quién no le enseñaron en la primaria que los sustantivos abstractos era aquello que no se podía ver ni tocar? A mí me lo han enseñado así. Bueno, error. Ahora ya saben qué son los sustantivos abstractos, los concretos, los individuales, los colectivos, los propios y los comunes que se separan, son diferentes clasificaciones. Mucha más información para meter mucho menos la pata. O sea, que este tutorial viene al pelo para ir mejorando en todo lo que se conoce como prácticas de lenguaje y, por supuesto, en gramática. Si siguen surgiendo dudas o si tienen alguna duda sobre todo lo que se vio en este video y quieren hacer una pregunta, van abajo a los comentarios, cliquen allí y será respondida a la brevedad. También pueden opinar si es que lo desean y si necesitan más información, cliquen la pestaña que está aquí arriba a la derecha, donde van a tener toda la información que necesiten a través de otros tutoriales. Por último, si quieren estar al día con todos los videos que se hayan bajado en este canal, lo único que tienen que hacer es ir abajo, botón rojo, suscríbete, aprietan allí la campanita y automáticamente serán notificados cada vez que se baje un nuevo video. Por lo pronto nada más, solo me resta decirles sean felices, lean un libro y hasta pronto.